Bienvenidos a este webinar sobre formalización minera, que está producido por el Comité de Lectura en alianza con el proyecto Prevenir de USAID, que tiene como objetivo visibilizar y generar conciencia sobre los delitos ambientales que se cometen en la Amazonía peruana. Para empezar, queremos darle la bienvenida a Alberto Rojas. Alberto es director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas. Él es abogado de profesión y egresado de la maestría en regulación de los servicios públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 12 años de experiencia en el sector público, con especial énfasis en el sector minero. Alberto ha participado como ponente en diversos eventos para el fortalecimiento de capacidades en materia minera, organizados por entidades públicas y privadas. Gracias, Alberto, por acompañarnos en este webinar. Muchas gracias a ti por la invitación, Augusto. Muy buenos días. Muy bien. Vamos a empezar entonces preguntándote lo siguiente. ¿Cuáles dirías tú que son las principales medidas que ha venido tomando el Estado peruano para fomentar la formalización de la minería en la Amazonía? Sí, es una pregunta bastante interesante porque nos permite un poco aclarar y difundir cuáles son, digamos, las disposiciones establecidas de un tiempo a esta parte, básicamente desde el año 2012, donde se establecieron algunas medidas de carácter excepcional y justamente empezando con Madre de Dios. El proceso de formalización que actualmente se encuentra vigente, y muy pocas personas seguramente lo conocen, en realidad comenzó en Madre de Dios, en principio, con la dación de un decreto supremo por parte del gobierno del expresidente Ollanta Humala, y a partir de ahí se extendió a nivel nacional con la dación de este decreto legislativo 1105, y se fueron instaurando una serie de medidas. Sin duda alguna, este proceso de formalización que se desarrolla a nivel nacional y también en la Amazonía ha traído consigo, digamos, una serie de medidas que están básicamente destinadas a la inserción a la economía formal por parte de los mineros que desarrollan esta actividad, ya sea porque estén en el estrato de la pequeña minería o de la minería artesanal. Y el Estado lo que ha venido promoviendo, digamos, para la inserción de esto, es primero un mecanismo procedimental simplificado para que estas personas puedan optar con la autorización de inicio de actividades y poder desarrollar su actividad de manera sostenible. Y además también ha creado digamos, una comisión multisectorial que actualmente está conformada por 13 sectores o entidades para hacer seguimiento no solamente a las acciones del gobierno frente a la minería en vías de formalización, sino también frente a la minería ilegal. Yo sé y creo que probablemente exista una confusión entre la minería ilegal y la minería informal, pero es importante en vuestro espacio poder destacar ello, ¿no? La minería informal es aquella actividad que se realiza en zonas permitidas y donde, digamos, y donde se realiza, o quienes la realizan, mejor dicho, se encuentran insertos en un proceso de formalización, están en un registro administrativo donde expresaron su voluntad de poder formalizarse. A diferencia de la minería ilegal, que además de ser un delito establecido en nuestro Código Penal, se realiza o se practica en zonas que son prohibidas, como por ejemplo áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, áreas urbanas y de expansión urbana, entre otras. Entonces, yo creo que las intenciones del Estado, instaurando medidas de seguimiento y un marco procedimental adecuado, han sido importantes, pero no suficientes. Creemos que existen medidas que deben estar aparejadas a una política pública que permita brindar una visión en el mediano y largo plazo respecto de las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Lamentablemente, en los últimos casi 9 años, desde el año 2012, solamente se han establecido medidas importantes, pero sobre la base, en algunos casos, de lo que se infiere es el problema, pero no a partir de un diagnóstico adecuado que nos permita establecer lineamientos que trasciendan gobiernos como lo puede, digamos, señalar una política pública. En ese proceso, digamos, de formalización minera que nos describías, ¿cuáles dirías tú que han sido los principales aprendizajes? Digamos, ¿qué se ha visibilizado? ¿Cuáles han sido las oportunidades de mejora de repente que se han identificado? Yo creo que en este proceso
diría que existen, digamos, algunos aspectos que resaltar, ¿no? Yo creo que enmarcándonos dentro de un diagnóstico de necesidades, tenemos, digamos, en un primer momento que señalar que es imprescindible contar con un mecanismo de acompañamiento a los mineros. Este mecanismo de acompañamiento tiene que verse reflejado a través de un fondo minero. En nuestro sistema actual no existe un fondo minero que permita no solamente brindarle asistencia técnica a los mineros y a los gobiernos regionales, que dicho sea de paso, ellos son los encargados de, digamos, de autorizar esta actividad y fiscalizar la misma. No existe, digamos, un mecanismo sostenido, permanente y planificado respecto a, digamos, a fortalecer digamos, las capacidades de los gobiernos regionales y de los mineros, no solamente informales, sino también formales, porque ya se tienen mineros formales a nivel nacional. Casualmente en Madre de Dios, recientemente desde el año 2019, se tienen a los primeros mineros formalizados, que superan las 300 personas en Madre de Dios. Sabemos que es un número, digamos, que no es muy representativo, pero a diferencia de años anteriores donde no se tenían mineros formalizados, consideramos importante que el Estado pueda brindarles los mecanismos adecuados para permanecer en esa formalidad y desarrollar de manera sostenible esas actividades. Y creemos también que esta actividad puede ser sostenible a través del Fondo Minero, que como acabo de comentar, no solamente se dedica a brindar asistencia técnica y acompañamiento, sino incluso también a poder adquirir el oro por parte de las personas que desarrollan esta actividad, ayudando con ello a la trazabilidad del oro. Y justamente ya que tocamos este tema de la trazabilidad del oro, es uno de los puntos también que es importante mejorar. En el sistema peruano no existe un mecanismo adecuado de trazabilidad del mineral. No existe un mecanismo que nos permita, digamos, identificar a los actores de la cadena de valor. Y creo que este es uno de los retos y oportunidades de mejora que debemos, digamos, donde debemos poner los reflectores. Porque actualmente, digamos, se presume que el oro proveniente de la actividad informal es ilegal, porque justamente no existe ese mecanismo tan claro. Y es por eso que a la luz de esta política pública, esta política nacional multisectorial de pequeña minería y minería artesanal que venimos impulsando, creemos que además del fondo instaurado se tiene que ver complementado con un mecanismo adecuado de trazabilidad del mineral aurífero para saber cuál es el origen del mismo hasta su exportación. Esto también nos va a ayudar a conocer de dónde y hacia dónde van los insumos, como el mercurio, como el cianuro, como los combustibles. Y en tercer lugar, creemos también importante mejorar la normativa actual. Actualmente existe una dispersión normativa respecto a la pequeña minería y minería artesanal, y nosotros creemos que debe existir una ley primordial y una ley, digamos, que englobe todos los mecanismos de inserción a la economía formal. Actualmente existe una ley del año 2002, existe otra ley del año 2017, existen mecanismos muy dispersos, pero creemos que podemos incluso instaurar a la luz de esta política pública una nueva ley de pequeña minería y minería artesanal que considere todos estos aspectos. ¿Cómo tú te imaginas, digamos, al sector minero ya formalizado de aquí a algunos años? Digamos, ¿cuál sería la visión a mediano o largo plazo que tendría el ministerio para todo este segmento, digamos, de la economía ya formalizado? Yo creo que el proceso de formalización, digamos, debemos de mirarlo de otra manera. Ya no como un proceso que tenga un plazo, sino como un mecanismo permanente que les dé opciones a los mineros y a las personas que no realizan la actividad, pero que estén interesadas en hacerla, en poder desarrollarla, digamos, de manera sostenible, con el medio ambiente, cuidando la salud de las personas y también brindando o digamos respetando los mecanismos tributarios para el efectos y laborales obviamente también. Yo en lo personal creo que es importante
tener una visión de la pequeña minería y minería artesanal a mediano y largo plazo a partir de una visión de desarrollo sostenible. Nosotros desde el Ministerio de Energía y Minas lo que estamos promoviendo es eso. No solamente castigar a las personas que hacen mal las cosas, desarrollando actividad minera ilegal, destruyendo el medio ambiente y afectando la salud de las personas, sino también premiando a quienes hacen bien las cosas, acompañando y promoviendo la sostenibilidad de sus actividades respecto de la persona que con tanto esfuerzo ha obtenido la formalización, porque realmente este proceso durante todos estos años no ha sido fácil. Si bien es cierto, ha habido una muy buena intención del Estado, ha habido simplificación administrativa en cuanto a los procedimientos, los resultados de un tiempo a esta parte han ido aumentando, pero igual no siguen siendo significativos. Creemos que el reto es grande, pero igual la visión a mediano y largo plazo, a partir de una política nacional que venimos impulsando, va a ser importante para los próximos años, porque no solamente nos va a permitir establecer líneas de acción, sino también van a trascender los gobiernos que vengan en los próximos años. Una pregunta final que quería hacerte, Alberto, es, en este rol, digamos, que tiene el Estado de formalizar, ¿hay alguna posibilidad, digamos, de que apoye también el sector privado, digamos? Me imagino que las empresas proveedoras, las empresas compradoras de ese oro, ¿tienen algún rol en el proceso de formalización? Sí, en realidad el oro que, digamos, se extrae a nivel nacional, digamos, es procesado, como bien comentas, y es procesado por, digamos, empresas que se dedican al beneficio de minerales. Y el rol que cumplen ellos es muy importante porque también nos ayudan a justamente a, digamos, a transparentar las transacciones comerciales a partir, digamos, del cumplimiento normativo que quienes desarrollan actividades de extracción cumplen. Entonces, para que esto ocurra, debe existir un mecanismo adecuado de trazabilidad y obviamente el rol primordial, además la del minero, es justamente respecto de las empresas o personas naturales que realizan esta actividad de beneficio. Pero yo creo que el rol también va de la mano de otros actores de interés, además de las personas que realizan esta actividad, como por ejemplo, hay un rol fundamental que está cumpliendo actualmente en el desarrollo de esta política pública que venimos impulsando decididamente en este gobierno de transición, eh, que es el actor de la cooperación internacional. La cooperación internacional nos está apoyando muchísimo, no solamente con impulsar esta política, sino con brindar insumos a favor de esta política. Y creo que va a ser fundamental poder, digamos, continuar con su apoyo, porque eso nos permite fortalecer los mecanismos que ya venimos impulsando desde el Estado. Y particularmente en Madre de Dios, también es importante precisar, venimos promoviendo un plan de intervención no solamente en Madre de Dios, sino también en algunas zonas de Cusco y de Puno, como ejecutivo, hay una comisión o digamos un grupo de trabajo multisectorial que viene evaluando y desarrollando un plan importante, donde digamos existen diferentes ejes de trabajo, y uno de los ejes es el eje de formalización. Y venimos trabajando conjuntamente con el apoyo de Prevenir en algunas acciones importantes en Madre de Dios, como por ejemplo el desarrollar un censo satelital de estas actividades mineras, que va a servir muchísimo para poder planificar las acciones que se desarrollen en el marco de esta política pública que he mencionado hace breves minutos. Ok, muchas gracias Alberto por tu tiempo y por acompañarnos en este webinar, y quiero presentar ahora a nuestro segundo invitado. Álvaro Cano es bachiller en Ciencia Política por la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y magíster en Ingeniería de Minas por la Universidad de British Columbia. Él tiene una década de experiencia en el sector minero, tanto en gestión social, ambiental e institucional, como en la realización de proyectos de investigación y consultoría relacionados con el desarrollo político, ambiental, social y económico de la gran minería y también de la minería artesanal y pequeña minería. Actualmente es investigador asociado del Centro de Estudios de Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico
y es consultor del Ministerio de Energía y Minas en el proceso de elaboración de la política nacional multisectorial para la minería artesanal y pequeña minería. Gracias, Álvaro, por acompañarnos en este webinar. Quería empezar preguntándote lo siguiente. Entendemos que el proceso de formalización de la minería puede darse respecto de la minería informal, pero no de la minería ilegal. Cuéntanos un poco cómo es esta minería informal, qué la diferencia de la ilegal y cuáles son los principales retos que tienen las mineras que operan justamente en este ámbito para formalizarse. Hola, Augusto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Mira, la diferencia principal entre la minería informal y la minería ilegal pasa porque la minería informal, como su nombre lo sugiere, está inmersa en un proceso de formalización. A la minería informal también se le llama minería en vías de formalización, justamente por eso, porque ha iniciado un proceso de formalización frente al Estado peruano y se ha registrado en un registro de mineros que están en este proceso de formalización que se llama el REINFO. La minería ilegal, por su parte, como, las definiciones han cambiado a lo largo del tiempo, pero la definición actual de minería ilegal implica a aquella persona que está haciendo actividad minera sin contar con un permiso de autorización de inicio de actividades, es decir, sin haber pasado por la certificación ambiental previa, o si está haciendo actividad minera sin haberse registrado en este proceso de formalización, que sería lo que te permite a ti hacer actividad minera sin permisos, porque estás en vías de formalización. Sin perjuicio de ello, tú eres un minero ilegal en el Perú si estás haciendo actividad minera en una zona prohibida para la minería. ¿Qué es una zona prohibida para la minería? Hay varias categorías, ¿no? Pero en principio las zonas prohibidas para la minería, como lo podrás sospechar, son las áreas naturales protegidas, reservas indígenas, monumentos o zonas donde hay restos arqueológicos, zonas de expansión urbana, ¿no? Zonas donde el Estado está planeando algún proyecto vial o de comunicaciones y necesita ese territorio, pero muy importantemente también una zona restringida para la minería son proyectos de gran minería que son considerados de interés nacional. Entonces, menciono eso porque este es un espacio en el cual se ha reducido, valga la redundancia, el espacio para la MAPE, y recordemos que este poco espacio que tiene la MAPE para formalizarse es lo que ha empujado de alguna manera una migración fuerte hacia la Amazonía desde los Andes. En términos generales, cuando me preguntan cuáles son los retos de formalizar esta actividad en el Perú, yo siempre respondo de manera un poco coloquial. Entender este problema de formalizar esta actividad es mirarnos al espejo como país y como sociedad. Recordemos que la informalidad en la economía peruana, Augusto, alcanza niveles de 70 u 80%, y la informalidad laboral en zonas rurales llega al 90%. El 40 o el 60% de la economía peruana es ilegal. Entonces, cuando a mí me preguntan cuáles son los retos de formalizar esta actividad, yo siempre pregunto, bueno, es como pedirle a alguien que nade contra la corriente de toda la estructura económica y social y política de ausencia del Estado en la que vive, ¿no? Entonces, hay temas estructurales muy fuertes que tienen que ver con el fracaso, digamos, del proceso de formalización, que desbordan el proceso de formalización en sí mismo, pero técnicamente, si tuviéramos que reducir la pregunta, digamos, a un tema técnico, pasa porque solamente el 5% de los que actualmente están registrados en el proceso de formalización minera cuentan con algún tipo de titularidad sobre la tierra en la que están trabajando, ya sea sobre el derecho minero del subsuelo o alguna autorización sobre el uso de terreno de la superficie. En la Amazonía ocurre el eterno dilema, que lo debes haber escuchado en muchas otras instancias en el Perú, que es el de la superposición de derechos. El Estado peruano ha entregado hasta 7 derechos sobre un mismo pedazo de territorio en la Amazonía y tiene superposición de concesiones mineras, con concesiones de castaña, con concesiones forestales, con concesiones para ecoturismo, con reservas indígenas, con territorios de comunidades. Entonces,
al final el 5% de los mineros que están registrados en este proceso de formalización pueden sanear este tema de la titularidad, que es un paso insalvable del proceso de formalización minera. Entonces, para resumir un poco mi respuesta, Augusto, en términos estructurales, ¿por qué es tan difícil formalizar? Porque estamos nadando contra la corriente, estamos tratando de convertir a la excepción en la regla cuando la informalidad es la regla, ¿no? Eso por un lado en términos estructurales, pero también hay un montón de fallas técnicas, como la que te acabo de decir, más limitadas al proceso de formalización en sí mismo, que también han tenido cuellos de botella insalvables, como el que te acabo de indicar, que no es el único, hay otros, pero este que te acabo de indicar es el principal. Interesante, porque por lo que dices, entonces claramente el Perú tiene un problema estructural que dificulta la formalización de la economía y todo eso entra a tallar, digamos, en la situación de la minería informal, además de otras cosas más que son más particulares al sector. Ahora, yo quería preguntarte, Álvaro, me imagino que otros países también, países, digamos, que tienen riqueza geológica como la peruana, tienen problemas de minería informal. ¿Qué se ha hecho en otros lados? ¿Qué cosa ha funcionado? ¿Qué experiencia se puede tomar, digamos, para sacar aprendizajes de lo que podría hacerse aquí en el Perú? Sí, qué interesante tu pregunta, Augusto, porque justamente con USAID hemos hecho una revisión de la literatura, de lo que han hecho, bueno, de lo que ha hecho el Perú y de lo que han hecho otros países en un esfuerzo por tratar de aprender de ellos también. Y digamos, lo que queda claro es que este no es un problema que no tiene receta mágica, ¿no? No tiene fórmula mágica. Cada país va a tener que encontrar su fórmula y su solución, pero ciertamente hay países que han hecho las cosas bastante mejor que otros o que por lo menos le han dado en el clavo a algunas problemáticas específicas, ¿no? En general, en este universo de la MAPE, para la región andina al menos, porque este es un problema global, Augusto, este es un problema que existe en Indonesia, en Filipinas, en Mongolia, en todo África, en todo país en vías de desarrollo que tienen riquezas mineras y que además tienen gran minería, ocurre esta problemática, ¿no? Pero en la región andina, el arquetipo de cómo debería el Estado intervenir sobre el sector es el chileno, ¿no? El modelo de ENAMI y la Empresa Nacional de Minería del Estado chileno, ¿no? que ha logrado un modelo bastante interesante de articulación del sector privado con la MAPE a través del propio Estado chileno, ¿no? Entonces, ENAMI, por ejemplo, tiene un modelo bastante interesante de articulación de escalas productivas, ¿no? A través de las cuales la pequeña minería alimenta a la mediana minería, que a su vez alimenta a la gran minería del cobre, ¿no? Tiene modelos de compra de mineral a mineros que están correctamente empadronados, obviamente con una prima en los precios, ¿no? Para que el minero pueda internalizar los costos sociales y ambientales de una operación con estándares decentes, ¿no? Además, tiene un modelo de intermediación con los titulares formales de las concesiones, es decir, con los dueños de las tierras, para ayudarlos a llegar a acuerdos pues, con los mineros que están operando en su zona, sin tampoco violar los derechos adquiridos que ellos ya tienen legítimamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Estado chileno ha llegado a un convenio con 13 grandes empresas mineras para arrendar estos terrenos a pequeños mineros. Entonces, ese es un modelo muy interesante porque además lo que ha hecho ENAMI es a toda costa procurar evitar que los mineros artesanales procesen el mineral. Ellos desde un principio han tenido muy claro que el minero artesanal y el pequeño minero tiene que extraer, pero que no puede procesar, porque si procesa, ahí entramos en un problema ambiental serio, ¿no? Ellos han tenido muy claro siempre que se brinda asistencia técnica, créditos financieros, acceso a las concesiones, acceso a la titularidad, pero a la hora de procesar el mineral, entra ENAMI también con sus propias plantas de procesamiento estatales, cuyos precios además marcan el benchmark de otras plantas procesadoras del sector privado. Ahí las plantas del Estado chileno, las plantas procesadoras del Estado chileno compiten con las plantas privadas
por estos señores, ¿no? Es un modelo bastante interesante que les ha funcionado bastante bien. En Chile más del 90% de la producción, de la pequeña producción minera es formal, ¿no? Colombia tiene un modelo similar al nuestro, en el sentido de que ya es minería del oro. En Chile, por cierto, es minería del cobre. Recordemos, sin embargo, que nosotros también tenemos pequeña minería del cobre. Nosotros tenemos mineros informales en el Tajo de las Bambas, haciendo minería artesanal de cobre en un proyecto estratégico para la economía nacional del Perú, donde además hay decretos que impiden formalizar a los mineros que están en el registro de formalización minera en esta zona. De nuevo, yendo a lo de las contradicciones del Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, el modelo colombiano, que es un modelo un poquito más aplicable al nuestro, en el sentido de que trabajan con el oro, tiene una perspectiva interesante, por ejemplo, para abordar el problema de la minería artesanal, pero de la manual, de la no mecanizada, ¿no? De la artesanal de verdad, que es, por ejemplo, permitirles operar sin títulos mineros. Yendo al problema que te explicaba hace un instante de que el 95% de estos mineros no tienen ningún tipo de titularidad, pues el Estado colombiano ha mirado bien para quienes es necesario que tengan la titularidad, porque si eres un minero artesanal, verdaderamente manual, tus impactos son muy limitados, no cruzas nunca en tu vida con un depósito de la gran minería, y por lo tanto no necesitas una titularidad tan fija o tan compleja, ¿no? de obtener. Además, para el otro tipo de minería que sí necesita esto, también tiene un modelo de devolución de concesiones, de nuevo, donde el Estado interviene con el titular formal a tratar de llegar a algún tipo de incentivo con él, no con el minero, porque si va entre el minero con el titular, se producen relaciones asimétricas de poder, donde el pequeño minero siempre resulta perdiendo al final, ¿no? Entonces, entra el Estado a llegar a un modelo, de nuevo, de arrendamiento o de devolución, le llaman ellos, de la concesión al Estado, y el Estado la controla después con los mineros artesanales. Colombia tiene un modelo, una práctica muy interesante, que son los modelos de coexistencia de la gran minería con la pequeña minería, justamente para tratar de evitar también el uso del mercurio y que de nuevo los mineros artesanales procesen. Entonces, la belleza del modelo de articular escalas productivas pasa porque el minero artesanal o el pequeño minero lleva su mineral a plantas de procesamiento de empresas de mayor escala que le pueden procesar este mineral. Esto se llama el modelo de acopio, ¿no? Entonces tú acopias tu mineral y lo llevas a una planta de procesamiento que sí tiene la capacidad de no usar mercurio, de controlar absolutamente todos sus insumos. En el Perú estaría revisada por la OEFA, no por los gobiernos regionales necesariamente. Pues, tendría que ser un mineral trazado, ¿no es cierto? Entonces, esos modelos son interesantes, y menciono un poco esto, Augusto, o hago tanto hincapié en el tema de la articulación de escalas mineras, porque, como indiqué hace un instante, esto tiene un impacto directo en lo que sucede en la Amazonía. 70% de los mineros de Madre de Dios vienen de Arequipa, Puno y Cusco, y de zonas andinas donde no pueden hacer minería ahí. Entonces, si les permitiéramos hacer minería en el lugar donde viven, y les permitiéramos, les abriéramos el acceso a hacer minería en zona de roca dura, en zona filoniana, y les además ayudáramos a procesar el mineral no en la Amazonía, sino en zonas de roca dura, desérticas, donde el impacto sería muchísimo menor, ciertamente es algo que podemos aprender de estos países, ¿no? Colombia tiene sus problemas, tampoco ha sido extremadamente exitoso, pero es visto como uno de los países más progresistas en la visión y en el acercamiento que han tenido hacia la MAPE, y ciertamente les ha dado más resultados que al resto de países, ¿no? En América Latina, en general, apenas el 1% de los mineros han sido formalizados, y Colombia ha llegado al 7%, lo cual es un súper logro, ¿no? Es un súper logro. Qué interesante, además hace ver, como tú bien explicabas, cómo a veces el marco legal genera efectos no deseados, ¿no? No necesariamente con una intención expresa, sino por no haber previsto, digamos, una determinada consecuencia, pasan cosas como la que tú dices, ¿no? Se prohíbe en una zona y empieza a aparecer la actividad en otra, donde es peor, ¿no? O más riesgoso.
justamente sobre eso quería preguntarte, Álvaro, porque, claro, mucha gente piensa en la minería en la Amazonía y naturalmente surge la preocupación de, oye, ¿esto se puede hacer aquí bien o siempre va a ser un problema, ¿no? Entonces, quería que nos cuentes si tú te imaginas hacia adelante, digamos, un escenario donde la cosa se lleva a cabo de la manera más correcta posible, ¿no es cierto? ¿Cómo sería esa minería en la Amazonía, tanto en la parte ambiental como en la parte económica? Sí, muy importante esa pregunta, Augusto, y es bien truculenta, porque precisamente por lo que comentas, ¿no? Porque, claro, es es medianamente fácil imaginarse una MAPE en los Andes, en zonas filonianas, ¿no? Donde existe minería, pues, tradicional desde hace siglos, a imaginarnos a una minería aluvial, ¿no? Que se está directamente haciendo en los cuerpos de agua, en zonas, pues, en ecosistemas frágiles, donde también hay poblaciones vulnerables, y sabemos todo lo sensible que es hacer minería allí. Sin embargo, de nuevo, cuando miramos hacia afuera lo que hacen otros países, yo personalmente te estoy hablando desde la Columbia Británica en Canadá, donde se hace minería aluvial, donde se hace minería de placer, donde los propios funcionarios del Ministerio de Energía y Minas han venido a ver cómo se hace la minería aluvial en este país, cómo se regula, cómo se desarrolla. Obviamente aquí no se usa mercurio, pero el acceso es medianamente fácil y es permitido. Incluso se modifican los cursos de los ríos, pero después obviamente también hay la remediación apropiada después, ¿no? Y se opera mucho bajo el concepto de buena fe también, ¿no? Aquí la gente por propia voluntad cumple las normas, ¿no? Entonces también hay todo un tema de confianza entre la sociedad y el Estado, que ciertamente pues en la Amazonía no se está dando, ¿no? Porque además sabemos que ante la ausencia del Estado tan palpable, las economías delictivas entran directo a trabajar ahí, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que una minería aluvial en la Amazonía no sea posible. Sobre todo cuando me preguntas o empezamos a reflexionar sobre el impacto económico que podría tener formalizar a la minería en la Amazonía. Pensemos un instante, en el 2019 la MAPE ha invertido 21 millones de dólares en la región, solo en la región de Madre de Dios para hacer minería. Han dejado 6 millones de soles en canon y en derechos de vigencia. O sea, están aportando encima ya a la región. El 74% de la población económicamente activa de Madre de Dios trabaja en la minería. El sueldo promedio de una persona cualquiera en el Perú que trabaja en cualquier sector informal es de 900 a 1000 soles. El sueldo más bajo que te paga a ti mensual trabajar en la minería informal es de 1600. Entonces, el potencial económico que tiene esta actividad, recordemos, Augusto, que hay 60 toneladas de oro que están flotando por un valor de 2.700 millones de dólares al año que están ahí flotando. Entonces, cuando a mí me preguntan por las consecuencias económicas que tendría formalizar la economía, yo veo las consecuencias positivas de formalizar la actividad, digamos, de manera tangible e indiscutible. Cuando me pongo a pensar sobre las consecuencias ambientales de formalizar la minería en la Amazonía, vienen a mi mente dos preocupaciones, ¿no? Primero, la escala de lo que... Bueno, tres preocupaciones yo diría en general. Uno es el tema normativo de la minería aluvial en el Perú. Es absolutamente una nebulosa. Tú lees la ley de recursos hídricos y la minería en los cuerpos de agua, sobre todo en la Amazonía, son intangibles, no se pueden tocar. Sin embargo, vemos lo que tenemos y bueno, por inconsistencias propias del Estado peruano, tenemos gente que se está formalizando, que ya son mineros formales haciendo minería en cuerpos de agua. Y ciertamente ya no es artesanal, no están haciendo paneo en las playas de los ríos, están haciendo PPM, o sea, pequeña producción minera, ya son
3.000 metros cúbicos diarios de material que pueden remover. Sin embargo, digamos, pero eso no nos debe espantar necesariamente tampoco, porque ya tenemos hace tanto tiempo minería en la Amazonía, Augusto, que también ya hay demostraciones de que hay reforestación posible, de que la vegetación vuelve a crecer. Obviamente no te vuelve a crecer el cedro y la caoba, pero hay muchas otras especies que vuelven a crecer, los ríos se vuelven a regenerar, no digo que solos, pero hay mucha otra tecnología que se podría hacer si se cerrara incluso la cadena de la economía con rehabilitación de los suelos que estos mineros han usado, ¿no? Y dar negocio justamente ahí también. Como lo vienen haciendo muchas agencias y oficinas de la cooperación internacional, y podría el Estado peruano promoverlo mejor desde esa vena, ¿no? Entonces, a mí me preocuparían dos cosas. Bueno, primero, el marco normativo, como indico, debería haber algo muy claro. El tema de la escala, de lo que se va a permitir formalizar, tiene que estar claro, y eso viene del marco normativo también. Y el otro tema preocupante sobre formalizar la minería en la Amazonía es el tema del procesamiento. De nuevo, el procesamiento no puede ocurrir al costado de los ríos, no puede ocurrir en los bosques. El procesamiento tiene que ocurrir en zonas desérticas, secas, apropiadas para procesar el mineral. No hay manera de comparar una poza de mercurio en el desierto, en un quimbalete, con procesar con mercurio al costado del río y verter digamos, tus residuos ahí, ¿no? No hay punto de comparación. Sin embargo, yo creo que si se tiene, a través de un marco normativo coherente con la realidad, se pueden establecer controles sobre la escala de la actividad, y en segundo lugar, yo creo que impedir el procesamiento por completo de mineral en la Amazonía, y que ese mineral se lleve a ser procesado a otras zonas, y que además se complete el círculo con reforestación, con recuperación de suelos, recuperación de agua. Yo veo perfectamente posible una minería aluvial que aporte al desarrollo sostenible de la Amazonía, y que aporte al desarrollo inclusivo de la región. Curiosamente, sin embargo, a pesar de todo este aporte a la economía regional de la minería, los recientes estudios están mostrando que la minería sigue siendo el gran elefante blanco en las discusiones sobre el desarrollo futuro de la Amazonía. Tú lees los documentos de la PCM sobre los planes del desarrollo sostenible de la Amazonía de aquí al futuro, y la minería es como si no existiera, y sigue siendo un punto ciego en los debates sobre el desarrollo de la región, lo cual es preocupante, porque evadir la realidad no te soluciona el problema en absoluto, ¿no? Sí, no, y súper interesante, Álvaro, que podamos tener esta conversación más constructiva, ¿no? Porque creo que nadie va a negar que este es un problema grande, pero hay que verlo desde la óptica de cuáles son las soluciones posibles, cómo se puede, digamos, conducir esta conversación de política pública, de actividad económica, de desarrollo, como tú decías ahora al final, de una manera que realmente nos lleve al escenario más ideal posible, ¿no? Considerando que, por supuesto, hay muchos retos, muchos desafíos en el camino. Quisiéramos agradecerte, Álvaro, por acompañarnos en este webinar, y por supuesto a todos los que nos han estado escuchando o viendo. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir desarrollando estas conversaciones sobre cómo sacar adelante a una zona tan frágil como la Amazonía, ¿no es cierto? Y tener, por supuesto, mucho cuidado y mucha firmeza también en evitar todas estas problemáticas de delitos ambientales que se producen en esta zona, y que, como tú bien decías, se pueden reconducir, digamos, de una manera que nos lleve a, digamos, imaginar un futuro bastante mejor para la Amazonía peruana. Así que nada, muchas gracias a todos, y ya nos vemos pronto. Adiós. Muchas gracias, Augusto. Adiós. Muy bien, para los que nos están viendo, si tienen preguntas o inquietudes, no duden en hacérnoslas saber en los comentarios a este video, que esta es una conversación que queremos seguir teniendo y profundizando. Y solamente para terminar, quisiera decirles que este webinar ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.